Ser podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. El programa de hoy es un programa, no voy a decir que truculento, porque jamás hemos hablado de temas desagradables aquí en Ser Historia, pero sí es un programa que se acerca a la realidad más cotidiana del ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días. La muerte, la destrucción, el acabose, ¿no?, que diría mi madre. Desde luego que la historia del crimen ha tocado muchos elementos, ¿no?, nuestra fibra más sensible, ¿no? Yo soy un enamorado, lo he dicho una y mil veces, de esos programas documentales de True Crime. Me encanta todo aquello que está relacionado con el mundo más oscuro del ser humano, aunque me entiendo que soy buena persona. Yo no haría absolutamente nada de lo que dicen muchos seguidores, o por lo menos de esos protagonistas de esos asesinatos, pero vamos a dedicar, como decía, este programa a la historia del crimen en España, a la historia del crimen en el mundo entero, y también, tendremos tiempo, ¿no?, de abordar algunos de los momentos más oscuros, en este caso de la historia de la aviación, ¿no? Vamos a recuperar de nuestro archivo algunos de esos accidentes aéreos que han marcado también el devenir no solamente de familias con ese punto afectivo quizás más humano, más sensible, sino también la historia de la aviación. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. ¿Qué quieres? ¿Tú crees que son horas de venir? Perdona. Quiero lo mío. Quiero la sortija de Beryl y la carta. Quiero la carta. Y lo quiero ahora mismo. ¿Pero tú qué te has creído? ¡Estás loco! Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo. Conmigo y con mi socio, con Félix. ¿No teníamos una cita esta tarde en la tienda después de cerrar? Sí. O sea, que no vienes a la cita y He encima... dicho que no he podido y que lo siento. Pero la sortija y la carta me las voy a llevar ahora. No sabes lo que dices. La sortija y la carta están en la tienda. Allí es donde tendremos que hablar de si te las llevas y de cómo te las llevas. Pero no aquí, en mi casa y a estas horas. Hablo claro. Hombre, Emilio... Tendrás que esperar hasta el lunes. Pásate por la tienda en cuanto Félix levante el cierre. Allí estaré yo también y hablaremos. Y te llevarás lo que tengas que llevarte. Si es que puedes llevarte algo. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de televisión española, de una de las series clásicas, ¿no?, de los años 70-80, La huella del crimen. El crimen, la historia de los crímenes, la historia de la muerte, quizás por ese elemento desestabilizador que tiene, ¿no?, en la sociedad, ha llamado siempre la atención, ¿no? Ahí yo crecí leyendo las novelas de Agatha Christie. El primer libro que yo leí fue El tren de las 4:50 de Agatha Christie, apenas tenía 10 años. Y dejé los cómics, los tebeos que se llamaban entonces por este tipo de literatura, ¿no? Y tampoco es que fuera así, no es que los dejara, ¿no?, porque sigo leyendo cómics. Pero en realidad el mundo del crimen siempre me ha fascinado. Se lo estaba comentando ahora a nuestro próximo invitado a micrófono cerrado, que yo soy un fan
fan absoluto de esas series de televisión que ahora se llaman True Crime, crimen verdadero, donde se recrea la investigación y el seguimiento, ¿no? para cazar, ¿no? a los asesinos, y se aprende muchísimo, no solamente de psicología humana, de antropología, sino también de cómo moverte, ¿no? por el mundo. Sobre la mesa de Ser Historia tenemos un libro, En la escena del crimen, que lo ha publicado recientemente Larousse, y tenemos al otro lado iba a decir del hilo telefónico, pero en este caso es la conexión por internet, a uno de sus autores, a Alberto de Frutos. Alberto, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Has publicado este libro, como digo, En la escena del crimen, junto a Eladio Romero. La primera pregunta que te quería hacer, Alberto, ¿por qué nos llama tanto la atención el crimen, la historia del crimen? Bueno, pues yo creo que porque en el fondo todos tenemos algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Podemos identificarnos con los verdugos y podemos identificarnos con las víctimas, ¿no? Y son casos que nos tocan muy adentro, nos llegan un poco al corazón, y yo creo que no es tanto por morbo, aunque habrá casos en que sí, sino por la curiosidad de vernos también reflejados en esa posibilidad, ¿no? En una posibilidad que a veces los medios de comunicación amplifican tanto que nos hacen que nos hace creer que es muy posible que el día de mañana alguien nos mate, o que a nosotros mismos se nos crucen los cables y cometamos un asesinato, ¿no? Porque en el fondo todos somos víctimas de nuestros celos, de nuestra avaricia desmedida, y quién sabe, ¿no? Si un día cualquiera podemos convertirnos efectivamente en ese Mr. Hyde de la novela de Stevenson. Alberto, además la historia del crimen no deja de ser también parte de un eco de la sociedad en un momento dado. Es todo eso, ¿no? Refleja un poco las vivencias de un grupo social, de una clase social, de una ciudad, de un contexto histórico y político determinado también. Sí, no, desde luego. Yo creo que cualquier disciplina, digamos, que esté en los márgenes de la historia, más allá de la vida de los reyes o de los grandes personajes, es válida para acceder a la historia, y desde luego lo son las crónicas periodísticas, como lo pueden ser las crónicas deportivas o las noticias sobre moda, ¿no? Yo creo que son formas de conocer nuestro pasado y de conocer nuestro presente, como bien dices, a través de la sociología, ¿no? Y yo creo que precisamente en este libro lo que hemos intentado hacer es ofrecer un enfoque muy periodístico, muy de crónica de sucesos, ¿no? Como esas revistas clásicas del caso, ¿no? Que gustaron tanto y siguen, yo creo que sí. Y yo creo que esa es un poco la medida de las cosas, ¿no? Conocer cómo a través de una serie de sucesos de sangre se ha cambiado la legislación, se han cambiado también las costumbres, y también vemos un enfoque de España muy directo, ¿no? De esa España rural, analfabeta de principios del siglo XX, donde se cometían gran parte de los crímenes que contamos en este libro, ahora quizá unos crímenes más urbanos por unas cuestiones diferentes, ¿no? a las que había entonces. Y yo creo que ese es el valor principal de este libro, y en general de la crónica de sucesos a lo largo de la historia. Precisamente lo acabas de definir un poco, ¿no? En vuestro trabajo, en la escena del crimen, ese enfoque periodístico viene dado también quizá porque es precisamente la prensa la principal fuente, ¿no? para hacer esas historias, para construir esas historias, por el reflejo y el seguimiento que había a diario, y también por el gusto, ¿no? de mucha gente por leer estas historias y ver en qué sentido o en qué otro iba la investigación, y estar al tanto e informados de ello, ¿no? La prensa es quizá una de las fuentes más importantes para reconstruir todas esas historias de crímenes. Sí, totalmente. Vemos en las películas de los años 50, en esos grandes clásicos de, por ejemplo, El crimen de la calle Bordadores, como la primera escena era de un cantar de ciego, ¿no? La gente se reunía en las plazas y escuchaba cómo el narrador de turno contaba el caso que en aquella época estuviera, pues, en fin, conmoviendo o estremeciendo a la opinión pública. Y eso no ha cambiado, ¿no? Desde esos cantares hasta la actualidad, la prensa ha sido, precisamente por su inmediatez, el principal gancho que han tenido los clientes, los lectores, o en fin, el consumidor de este caso, para acceder a una historia. Y nosotros en el libro lo hemos contado así, porque además es un libro de carácter ilustrado, y gran parte también de la información gráfica de las ilustraciones provienen de medios de los años 30, 40, de la Correspondencia de España, de periódicos de sucesos que ya no existen, que se han ido reinventando o que han sido ya, digamos, asimilados por
diarios de difusión nacional, pero que siguen reservando, lógicamente, un espacio muy considerable a la crónica de sucesos. Quizás lo has mencionado antes, ¿no? Una de las revistas, uno de los periódicos clásicos de este tema es El Caso, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, me acercaba a los kioscos, ¿no? Y veía esas portadas tan truculentas que, iba a decir por suerte o por desgracia, se ha perdido, ¿no? Ese tipo de periodismo es mucho más suavizado, está mucho más dulcificado, aunque hay en otros lugares, por ejemplo en el Reino Unido, que es uno de los casos que yo mejor conozco, este tipo de revistas siguen existiendo, y además revistas a todo color, no es que muestren fotografías así un poco extrañas, ¿no? Pero sí que recuerdo un titular, ¿no? Hace pocas semanas en una de ellas, en donde una madre reclamaba la cabeza de su hijo, ¿no? Que había sido asesinado, descuartizado, y había aparecido el cuerpo, pero no la cabeza, ¿no? Y claro, esto es muy, muy chocante, ¿no? En pleno siglo XXI, y nos recuerda un poco a esa prensa, ¿no? El periódico El Caso en España, yo creo que fue uno de los más importantes, por no decir el más importante, de este tipo de publicaciones, ¿no es así? Sí, desde luego, estamos hablando a lo mejor de tiradas en el mejor de los casos de 2 millones de ejemplares. Eran unas ventas estratosféricas, ¿no? Y ya había un trabajo detrás muy bueno, había unos reporteros maravillosos, ¿no? Como Margarita Landi, ¿no? Una gran reportera, Juan Rada, que fue director del Caso y que escribe el prólogo de nuestro libro. Y bueno, yo creo que entre esa valoración de por suerte, por desgracia, yo creo que por suerte se ha perdido también esa truculencia, porque en el fondo estamos hablando de algo terrible, ¿no? Que es un asesinato, y yo creo que cuando nos acercamos a este tipo de sucesos hay que hacerlo desde el mayor respeto, ¿no? Porque hay personas inocentes que han muerto, porque hay familiares que se ven identificadas, y yo creo que hemos aprendido mucho, quizá no tanto de la prensa o de los excesos de la prensa, como quizá de los excesos de la televisión, ¿no? En casos muy sonados en los años 90, por ejemplo, el caso de las niñas de Alcácer, que yo creo que marcaron ya una deriva muy peligrosa, ¿no? El hecho de meter una cámara en un velatorio, no tiene interés periodístico. Yo creo que cuando hablamos de sucesos de este tipo hay que mantener cierta distancia y no olvidar el papel. Yo soy periodista, y no olvidar el papel que tenemos los periodistas, que es sencillamente de meras correas de transmisión de un suceso para que el público lo conozca, ¿no? No estamos aquí apelando, o no deberíamos apelar a las entrañas de la opinión pública para vender más y más ejemplares. Y efectivamente yo creo que en Inglaterra, con las revistas y tabloides siguen por ese camino, y bueno, que les aproveche en cuanto a ventas, pero yo creo que moralmente hay ciertos tratamientos que son reprobables. Desde luego, como decía antes, es algo que ha marcado al ser humano desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Y el crimen tiene también su aspecto histórico, y como hemos contado aquí, refleja un poco la sociedad de cada momento. Algo parecido vamos a encontrar en este nuevo libro publicado por la editorial Larousse, En la escena del crimen. Hemos estado hablando en los últimos minutos con uno de sus autores, Alberto de Frutos, el otro es Eladio Romero. Como siempre, Alberto, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La no aceptación de la diferencia o la contrariedad manifestada en la vida diaria con una persona ha supuesto desde la prehistoria el detonante que ha llevado a cometer asesinatos. Una vez roto el equilibrio que supone la muerte violenta de una persona inocente, el ser humano, por naturaleza, tiende a intentar reparar la situación.
Esa es la razón por la que se han investigado desde época remota los crímenes, para buscar un culpable, juzgarlo y que con su castigo se vuelva a la normalidad del grupo. Pero, ¿por qué se mata? ¿Existe el crimen perfecto? En este nuevo programa de Ser Historia, intentaremos ahondar en el sentimiento humano más lúgubre y sombrío. Nuestro pasado está repleto de asesinatos de reyes, príncipes, nobles, papas o simples campesinos, cuyos motivos para morir se deben a formas de comportamiento que aún hoy siguen repitiéndose. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares. Una escena como esta que acabamos de escuchar, con otros pasos, seguramente otras armas, ha sido algo afín a la historia del hombre desde el comienzo de los tiempos. En la entradilla que hemos escuchado al comienzo del programa, perfectamente locutada por nuestro compañero Julio López, también escuchábamos algunos comentarios que habíamos escrito en el guión referentes al porqué de la existencia de los crímenes, ¿no? ¿Por qué hay personas que no son capaces de aceptar esa diferencia o esa contrariedad que en algún momento de su vida, de algún momento de esa cotidianidad que a todos nos abarca en algún espacio vital de nuestra existencia, pues nos hace llevar a cabo actos tan deleznables como el asesinato, el crimen? Vamos a hablar en los próximos minutos de Ser Historia precisamente de eso, de la historia del crimen, y lo vamos a hacer con una de las personas que más saben de este tema, don Francisco Pérez Avellán, don Paco Pérez Avellán. Bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí, es un placer. Paco Pérez Avellán es un periodista muy conocido vinculado al mundo del crimen. También es director del Departamento de Criminología. Paco, ¿matar es fácil? De la Universidad Camilo José Cela. Matar es fácil, es un... Ya me estaba matando él. Es un título de Agatha Christie, de una novela que en efecto pretende demostrar que es así. Yo creo que no, sinceramente, matar es una cosa muy difícil. Yo nunca le aconsejaría nunca a nadie que matara a ninguna persona, porque es una cosa fea, pringosa, imposible de escapar sin mancharte. El cuerpo luego no hay quien se deshaga de él, resulta que no entra en el coche, que hay que meterlo de pie en el ascensor. Bueno, cosas terroríficas por las cuales no hay que pasar. Sin embargo, el crimen no es una cosa de locos, o como solemos decir, para quitarnos importancia a estas cosas tan terribles que nos pasan. No es una cosa de que le dé a alguien porque tenga una psicosis, sino desgraciadamente el crimen es cosa de las personas corrientes. Quienes más matan son los que nosotros decimos personas normales, y por tanto lo que hay que pedir siempre es que nadie nos ponga en una tesitura tan extraña o tan límite que nos empuje a matar. La muerte siempre ha sido algo que ha estado vinculado al ser humano desde los comienzos de la historia, y al mismo tiempo esa permisibilidad, entre comillas, ¿no? Antes que comentábamos que desde la prehistoria prácticamente el gesto de matar a un vecino, a un contrario, ha sido algo natural, siempre entre comillas. También, como digo, esta permisibilidad ha sido perseguida desde los principios, ¿no? de los tiempos. Pero es muy curioso que este país tan reflexivo, con tanta historia, con tanta literatura, con tanta pintura, tanto intelectual, sin embargo, tiene un fallo tremendo. No existe la historia del crimen. Nadie la ha escrito. No hay un lugar donde podamos reconocer o conocer de dónde venimos, qué nos ha pasado, dónde están las figuras del crimen. Hay, sí, relatos fraccionados aquí y allá, pero no hay una voluntad de tejer todo lo que es la historia criminal española, que nos explicaría en qué situación estamos ahora, ¿no? Como ocurre con todas las demás cosas, bien sea la medicina o cualquier otra historia. Necesitamos saber los comienzos, el desarrollo, etcétera. Así que en la actualidad nos encontramos con que las cosas vienen, nos sorprenden siempre,
y nosotros no podemos combatirlas sino como al principio de todos los tiempos, que es enfrentándonos a cada crimen por primera vez, es decir, a ver cómo se nos ocurre enfrentarlo, resolverlo, etcétera. Hemos aprendido algunas cosas de la televisión, hemos aprendido algunas cosas de series, de películas, hay policías que van al cine alguna vez, etcétera, pero no hay una enseñanza reglada que permita enfrentarse contra la violencia y contra el crimen de una forma racional. Es muy curioso porque en las pasadas elecciones, las anteriores a estas que se convocarán pronto, a las elecciones generales, no hubo ni un solo minuto de debate entre los dos grandes candidatos políticos sobre la seguridad. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente se ha ido apartando los temas de seguridad. Y los temas de seguridad son muy peligrosos porque crecen, porque condicionan la vida de las demás personas y porque se han convertido en un auténtico problema al cual no se le acaba de dar buena solución. Quizás esas soluciones, como te decía antes, se han intentado buscar, ¿no?, desde el comienzo de los tiempos, ¿no? La presencia o la existencia de un cuerpo parecido a lo que hoy entendemos como policía o a los detectives, etcétera, nos podemos retrotraer en el tiempo siglos y siglos, ¿no? ¿Cuándo existe esas primeras inquietudes por intentar arreglar el mundo del crimen? Bueno, yo creo que es sobre el siglo XVII, principios del XVIII. En España es un poco más tarde. Hay unos intentos, efectivamente, con unos cuerpos de vigilancia, ¿no? Gente que, sobre todo, pues en fin, de paseos por el exterior, por los lugares más oscuros, mantenga pues unas labores de prevención ante las cosas que pueden suceder y fundamentalmente destinado a lo que podría ser la prevención del latrocinio, de las bandas de delincuentes que se dedicaban a robar, a asaltar a los comerciantes, etcétera, ¿no? Es muy entrado ya el siglo XX cuando las fuerzas policiales en nuestro país son realmente de investigación, desarrollo, prevención, etcétera, ¿no? Hay una aportación verdaderamente vigorosa en la historia criminal española, que es la fundación de la Guardia Civil, que es un cuerpo mitad militar, mitad policial, que consigue avanzar y manifestarse de una manera privilegiada contra el todo tipo de violencia. De hecho, la tarea que se les encomienda es limpiar los grandes espacios abiertos, las grandes rutas españolas, y lo consiguen con relativa facilidad. Luego, en mi opinión, con el conocimiento que tengo de la Guardia Civil, puedo decir que han evolucionado magníficamente bien, o sea que a día de hoy son un cuerpo policial muy moderno. Curiosamente, a pesar de que el hecho de que sean un cuerpo militar pueda pensar que se mueven con mayor lentitud, pues no. La verdad es que tienen una gran vocación los guardias civiles que yo conozco y que se dedican a la investigación. Tenemos que, claro, nos movemos quizás en un mundo del siglo XVII, siglo XVIII, donde podemos esperar a asaltantes de caminos, sí, en donde quizás muertes horrendas, fáciles, con cuchillos, piedras, horcas. Todos estos casos eran investigados por los primeros sistemas policiales, podríamos decir, los primeros detectives. De una forma muy brutal, por decirlo de alguna manera, zafia, ¿no? Es decir, pues que naturalmente sobre todo se basaba la investigación en la delación, por una parte, en otra parte por las coacciones que podía llevar a cabo el cuerpo de seguridad, etcétera. Bueno, pues eran procesos que no tienen nada que ver con los reglamentados actuales que dan las garantías al detenido, etcétera, ¿no? Bueno, eran, yo creo, que circunstancias a las que se enfrentaban brutalmente a una violencia que había que acabar con ella, pasara lo que pasara, y a nadie le importaba mucho si por en medio caía algún inocente. Esto es una concienciación posterior que tiene importancia y que se transforma en un auténtico problema, como ya digo, en el propio siglo XX, que es el gran siglo de transformaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que es una preocupación de Hitchcock continua la del falso culpable, ¿no? Que aparezca una persona que no tiene nada que ver en algo que le han culpado. Eso al principio no era ninguna nada, preocupación, ¿no?, de nadie, ¿no? Es decir, a veces se cogía a la gente, digamos, por la apariencia. Hay una cosa que yo creo que es aleccionadora. En los principios de la criminología, Lombroso indica que hay un criminal
nato, un individuo delincuente prácticamente desde su nacimiento, y lo describe como alguien primitivo, cejijunto, feo. Es decir, de alguna manera a la gente le llega el mensaje de que los feos son los culpables, ¿no? Curiosamente, al siglo XXI, a día de hoy, nos encontramos que hay una playa de asesinos que son no solo feos, sino que son muy guapos, muy inteligentes, cultos, limpios y ordenados. O sea, lo contrario totalmente de lo que Lombroso en su día detectó. La verdad es que han cambiado mucho las cosas. Y en esos primeros estadios, ¿cuándo aparecen los detectives, tal y como los entendemos en la actualidad? Son principios del siglo XX, creo yo, vamos. Hay una cuestión homologadora de todo esto, que es el cine. El cine, sobre todo el cine negro, ¿no? El cine francés, el cine norteamericano, la novela también francesa, norteamericana, etcétera, que profundiza en las historias de crímenes. Si nos echamos una mirada atrás, vemos que una cantidad enorme, tanto de literatura como de cinematografía, se basan en enigmas policiales o criminales, ¿no? En efecto, esto nos da una idea de lo que es la investigación criminal o policial, que empieza siendo la que resuelve enigmas sobre deducciones, donde pues gente inteligente se dedica a jugar con los autores para ver si es capaz de descubrir al criminal que nos están dando en esa serie de misterio, ¿no? Por ejemplo, Agatha Christie, etcétera, otros, ¿no? Ellery Queen, en fin, grandes autores que han hecho del enigma y del misterio su vida y que han enseñado efectivamente a llegar de forma deductiva a hechos donde hay criminales de por medio, etcétera. Posteriormente está ya lo que podríamos llamar la novela negra, que ya refleja más la realidad. Pero hasta ese tiempo tenemos del detective una visión deformada. Curiosamente, en la actualidad, ahora en España tenemos también una visión deformada del detective, porque nos lo ha hecho llegar la televisión más actual, ¿no? Estas series del CSI, por ejemplo, de la escena del crimen, nos señalan un criminal muy sofisticado, y en lucha con él un policía, un detective, que es en realidad pues un individuo que tiene 4 o 5 dedicaciones distintas. Por ejemplo, es químico, físico, capaz de hacer todo tipo de pruebas biológicas, etcétera, y de, por supuesto, interrogar y detener, ¿no? Este policía no existe, es naturalmente un ente de ficción, ¿no? Es decir, el tal Grissom, por ejemplo, de la serie de CSI, pues es naturalmente la maquinación de un guionista, ¿no?, que hace de él una persona que entretiene a quien está mirando. El policía es, en efecto, un trozo de una trama o de un grupo, es un elemento más que conforma con otros un aparato investigador. En mi opinión, la investigación, y yo trato de enseñárselo así a los alumnos de la Universidad Camilo José Cela, la investigación es siempre una cosa muy compleja y extensa, ¿no? No se puede uno fiar de un solo detalle. Por ejemplo, ahora tenemos muy metido dentro de la conciencia, en general los ciudadanos del siglo XXI, que el ADN lo resuelve todo, ¿no? Entonces hay gente, personajes de televisión, algunos famosos, famosetes, famosas, que dicen, hombre, no, es que fue el ADN, lo ha dicho el ADN. Y no sabrían distinguir el ADN de una castaña, ¿no? Usted, a ver, cómo ha visto alguna vez un ADN, no lo ha visto jamás. Sí, como si fuera un personaje físico que camina por la calle, ¿no? Sí, creen en el ADN de una forma tremenda, debido a la fuerza que tiene, por un lado, de convicción la ciencia, y al poder de convicción de los medios de comunicación, especialmente cuando hacen ficción. Es decir, que a lo mejor no convencen cuando dan las noticias, pero sí convencen cuando hacen ficción. Entonces, esto no es así. El ADN forma parte de la investigación, es una parte, y yo no me fiaría solo del ADN para culpar a una persona. Sin embargo, sí me fiaría para descartarla. Quiero decir, si en un acto en el que hay un ADN, en un hecho criminal, el ADN no identifica al presunto culpable, yo lo descartaría. Pero sin embargo, no solo por ello le echaría encima la culpa, porque puede ser que esa prueba de ADN, pues en fin, esté allí por múltiples causas, circunstancias, incluso puesta allí intencionadamente, ¿no? Es decir, que para que veas qué difícil ha sido todo y cómo esto da vueltas en redondo. Es imposible investigar un crimen sin ser capaces de investigar lo que pasó, o sea, de imaginarlo, de ponerse en el lugar de los protagonistas de lo que allí ocurrió, ¿no? Entonces, esto no se hace en España. O sea, en España
pues ya digo, a veces se investigan crímenes y se encuentran por pura casualidad. Aquí han pasado cosas tremebundas. Por ejemplo, el violador de pirámides, que era un individuo que llevó 8 años a cabo tropecientas violaciones en Madrid, en la capital de España, en Madrid, fue finalmente capturado por su última víctima, que no se dejó asaltar y encima fue capaz de llevarlo ante los policías. Pero si no hubiera sido así, el violador de pirámides seguiría todavía ahí fuera. ¿Por qué? Porque hay ideas todavía extrañísimas que se ejercen sobre la población. No contar a la población lo que está pasando, no vaya a ser que sufra pánico, se asuste. Nos tratan con un inmerecido cuidado, hipercuidado, que luego en realidad lo que hace es hacerte vulnerable, porque si te acabas encontrando por ahí con el criminal que tratan de esconder, pues te va a hacer daño a ti solo, ¿no? Y este tipo de cosas son con las que hay que acabar. Como antes había esa leyenda de que cuando desaparecía a alguien, que por favor no se empezara a buscarle hasta pasadas 48 horas, por si volvía solo a casa, cosa que hacía un daño tremebundo a las personas desaparecidas. Pues claro, empezar a buscarlas 48 horas después, pues les podía haber pasado cualquier cosa. Si habían sido secuestradas, pues adivina dónde estarían los secuestradores. Y si habían caído al río, pues ya estaban ahogadas, y etcétera, y muy lejos de la costa o donde fuera, ¿no? ¿Existe toda esta estupidez. ¿Existe el crimen perfecto? El crimen perfecto, estoy harto de decirlo, según me parece a mí, porque claro, esto habría que demostrarlo, ¿no? Yo creo que sí, porque estoy convencido de que muchas muertes que quizás se han tomado como naturales o casuales, quizá algunas de ellas, un porcentaje pequeño, han sido producto de un crimen que ni siquiera la investigación más sesuda ha sabido demostrar que efectivamente se trataba de un crimen, y eso quizá nunca lo sabremos. La experiencia que yo tengo es que el crimen perfecto es una cosa que se comete todos los días, que no se descubre jamás, porque el hecho de ser perfecto significa que pasa por una muerte accidental o normal. Entonces, normalmente cuando tenemos delante a alguien responsable de algún área política relacionada con la seguridad, nos dicen, no, el crimen perfecto no existe, existe el mal investigado. No. Existe el perfecto, que es el que nunca se descubre ni se empieza a investigar, porque sencillamente alguien se muere porque molestaba a menganito o a menganita. Por ejemplo, no le permitía tomar una segunda esposa, o no le permitía coger la herencia, o no le permitía viajar, o empezar de nuevo una vida que quería, etcétera. Esto pasa muy a menudo. Yo creo que escapa por completo a toda la capacidad humana, y va a ocurrir y seguirá ocurriendo durante, en fin, los siglos venideros, porque es una parte en la que la inteligencia se enfrenta a la normalidad diaria venciéndola. Es decir, menganito es capaz de planificar una cosa que solo está en él o en ella, y que si sabe llevarlo a cabo, pues es muy difícil que deje ningún tipo de pista. Nosotros nos esforzamos, todos los que trabajamos en la criminología, porque esto se reduzca, y porque además hay una cosa de esas malas ideas que hay en el mundo de la criminología, y es que debe haber una cuota determinada de asuntos sin resolver. No debe haber ningún asunto sin resolver. Debe haber el mínimo posible, y porque no se haya hecho todo lo que había que hacer. Lo que hay que hacer es invertir en la investigación y, por supuesto, en la formación de la gente que se dedica a esto. Y así evitaremos vivir en un país como el que vivimos ahora, que está repleto de cárceles, las cárceles están repletas de personas, y los crímenes todos los días se producen de una forma tremebunda, bajo epígrafes e investigaciones que a veces no corresponden, ¿no? Es decir, pues a veces se busca a un criminal que es un delincuente sexual, como si fuera un ladrón que ha sido descubierto en medio de ese robo y que ha matado a las personas, cosas así que impiden, por supuesto, encontrar nunca al presunto culpable. Muy bien, Francisco Pérez Avellán, Paco Pérez Avellán, periodista, director del Departamento de Criminología, no me voy a olvidar, de la Universidad Camilo José Cela. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos en Ser Historia. Gracias. Arte, historia, arqueología, aventura y mil cosas más. Ser Historia, madrugada del sábado al domingo, con Nacho Ares. Cadena Ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué diablos pasa? Oh, Dios mío. ¡Bonnie! 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 ¡Ven aquí! Dios mío, ¿qué ocurre? ¡Vayan a la cola del avión!
¡Apóyense contra algo sólido! ¿Qué pasa, capitán? ¡Vamos, vamos! ¡Díganos qué pasa! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Agáchate! Ponte ahí debajo. ¡Oh, Dios mío, ayúdanos! Y se estrellaron, podríamos decir, ¿no? Es un fragmento de la película Aeropuerto 77 que marca lo que queremos hablar un poco, ¿no? De lo que queremos hablar un poco en los próximos minutos, que es esa fascinación que ha generado en nosotros todo aquello relacionado con las catástrofes aéreas, de trenes, de cualquier tipo de accidente, ¿no? Pero en concreto vamos a hablar de las catástrofes de aviación, de la mano de un libro muy curioso que ha visto recientemente la luz y que el título ya nos puede adentrar, ¿no? en este mundo tan apasionante. Algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros, cuyo autor, Pedro Carballo, ya nos atiende desde Radio Valladolid. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí, Nacho, ¿qué tal? Pedro, ¿por qué crees que nos apasiona tanto las catástrofes aéreas, los desastres? Pues mira, yo voy a darle la vuelta. Seguramente sea algo que impacte tanto por los casos que son. Tenemos que tener en cuenta que volar es, aunque suena tópico, la forma más segura de viajar, y es algo en lo que trato de insistir bastante, ¿no? Para que se produzca un accidente nunca ocurre, un accidente aéreo, por una sola causa. Siempre es una concatenación de causas. Uh-huh. Y es muy difícil, muy complicado que todas esas causas se lleguen a dar. Por eso los accidentes son tremendamente escasos. Eso sí, cuando ocurren, pues fallece mucha gente de golpe. Y eso a lo mejor hace que nos dé cierto morbo, ¿no? Uh-huh. Si además juntamos que la aviación tiene algo de misterioso para la mayoría de la gente, por lo antinatural que resulta volar para el ser humano, pues tienes ahí a lo mejor esa combinación, ¿no? Uh-huh. Hay algunas historias bastante desconocidas. Tú en tu libro... algo espantoso está a punto de ocurrir. Hablas de 25 grandes accidentes, ¿no? De la historia de la aviación. Yo, por ejemplo, claro, en los recuerdos de la infancia tengo algunos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Como el de los rodeos, el de Bilbao. Además, en aquella época que los medios de comunicación audiovisuales, en este caso la televisión, no se cortaban un pelo en poner imágenes de todo tipo. Cierto. Yo recuerdo, luego lo comentaremos si quieres, pero las imágenes de los trozos de personas, yo lo vi con 15 años, el accidente de Bilbao. Terrible. Una pierna en un árbol, o sea, no se cortaban absolutamente nada. Ahora, yo estoy a favor de ese buenismo, ¿no? Porque algunas de esas imágenes, ¿no? me marcaron un poco de niño, ¿no? Pero todas estas historias, como digo, tienen un denominador común, que es ese elemento quizás de singularidad, ¿no? Quizás al comienzo de la historia de la aviación, los accidentes, lógicamente, pues serán más frecuentes, más comunes, porque no existían todos los medios, ¿no? Hay una persona, ¿no? Amelia Edwards, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que no es que no sabemos si tuvo un accidente o no, el caso es que desapareció, ¿no? Sí. También el misterio de las desapariciones de aviones está muy relacionado con este tipo de catástrofes. Uh-huh. Sí, bueno, respecto a lo primero que me comentas, ciertamente en los años 60, 70, incluso 80, la tecnología no estaba tan avanzada como está en este momento, y eso provocaba que la mayoría de accidentes se produjeran pues por causas mecánicas o técnicas, ¿no? Hoy en día los poquitos accidentes que hay pues suelen ser o por factores humanos exclusivamente o por una pequeña combinación de factores humanos y tecnológicos, pero la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que sean pues muy escasos. Yo no me canso en repetirlo. Volar es la forma más segura de viajar. En los últimos 10 años, por hacer una pequeña estadística, ¿sabes cuántas personas han fallecido en España por un accidente de aviación civil, de aviación comercial? Ninguna. Ninguna, ¿no? En 10 años, ninguna. Eso demuestra un poco que hemos alcanzado un nivel de seguridad en la aviación, y todo ha sido gracias pues a todos estos accidentes, ¿no? Siempre que hay un accidente aéreo, pues se lleva a cabo una extensa y ardua investigación técnica, no con motivos punitivos, que para eso ya está la investigación judicial si procede, ¿no? Sino para ver qué ha pasado, por qué ha pasado y sobre todo
qué medios se pueden tomar a partir de ese momento para que eso no vuelva a ocurrir. Creo que es lo más importante de los accidentes aéreos, ¿no? Todos los medios que se toman para que no se repitan. Uno de los iconos, ¿no? Cuando cada vez que hay un accidente, escasos, pero cada vez que hay un accidente, lo primero que se dice, ¿no? La caja negra, ¿no? Es un aparato que creo que se inventa o se inicia, ¿no? Su funcionamiento en la década finales de la década de 1930, ¿no? No es una cosa moderna. No, sí. Es bastante antigua. Es bastante antigua, sí, y realmente no es una caja negra, son dos cajas que además tampoco son negras, son de color naranja, sí, para que sea más fácil localizarlas. Una de ellas lo que hace es registrar las conversaciones de cabina, y la otra una serie de parámetros de datos de vuelo que otorgan una gran información a los investigadores tras un accidente. Los controladores también desempeñan un papel primordial en este tipo de acciones, ¿no? Lo que es el movimiento de un avión. Yo tengo algún amigo y alguna amiga también que son operadores, y a mí me parecen superhombres y supermujeres, porque tienen que estar a 40 variantes a la vez. Y a mí me sorprende, ¿no? Es como si estuvieras jugando con una maquinita, con un ordenador, pero de una manera muy precisa y con una habilidad increíble. Yo a los controladores aéreos les llamo los ángeles de la guarda del cielo, ¿no? Porque realmente sin su trabajo y sin su profesionalidad sería imposible volar. El cielo es algo muy complejo, volar es muy complejo, y cada avión tiene que hacerlo por su posición correspondiente, por su ruta correspondiente, hacer la aproximación en un momento determinado, con una determinada tasa de descenso. Todo eso corresponde a los controladores aéreos, y bueno, sin ellos sería imposible volar de la manera tan segura como la hacemos hoy en día. Y a pesar de esa escasez, lo comentabas al principio, Pedro Carballo, autor de este libro Algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros. En España tenemos la triste historia, ¿no?, de algunos de los accidentes más sonados, ¿no?, en la historia de la aviación. Quizás uno de los más terribles, yo lo recuerdo, era muy pequeño, tenía 7 años, pero me acuerdo de ello, el accidente de los rodeos, con 583 muertos, que luego por las razones de trabajo, sobre todo, me ha tocado viajar, ¿no?, a Tenerife, muy cerquita de este aeropuerto, y le sigues dando vueltas, ¿no?, de aquello que sucedió en aquel momento del 77, que pasa por ser, como digo, uno de los más grandes de toda la historia de la aviación. El mayor. Sigue siendo a día de hoy el accidente más grave de la historia de la aviación. Piensa que estuvieron involucrados los dos aviones más grandes de aquel momento, dos Boeing 747, ¿no? Realmente el accidente de los rodeos, yo siempre digo que parece un poco una maldición, porque insisto mucho en que un accidente aéreo no se produce nunca por una sola causa, sino por una concatenación de ellas. Realmente es increíble la cantidad de cosas que salieron mal en ese accidente, ¿no? Primero la amenaza de bomba en el aeropuerto de Las Palmas, que era donde tenían que ir los aviones. Más tarde el hecho de que el comandante de KLM se empeñara en repostar. Después que hacía un día realmente espléndido, y que justo cuando se reanudaron las operaciones cayera la niebla esa niebla tan tremenda sobre el aeropuerto. El hecho de que una interferencia bloqueara las comunicaciones entre ATC y aviones, realmente fue tremendo, y realmente te pones a analizarlo y dices, bueno, es increíble todo lo que pudo salir mal en ese accidente, ¿no? Y que además no chocaron en el aire, creo, ¿no? Chocaron en tierra. Sí. El comandante del Pan Am trató de hacer una maniobra evasiva a última hora, pero era demasiado tarde, ¿no? El KLM se le vino encima. Curiosamente, el KLM trató de despegar desesperadamente, elevó el morro, consiguió elevarlo unos metros, pero desafortunadamente, eso fue otro de los condicionantes, iba cargado a tope de combustible, y por unos pocos metros colisionó con el Pan Am y se produjo el desastre, ¿no? Se han hecho a posteriores simulaciones con simuladores de vuelo, y si el KLM no hubiera estado de combustible a tope, pues posiblemente hubiera conseguido evadir al Pan Am.
Es terrible, ¿no? La historia de este accidente de los rodeos, ¿no? Y luego lo tenía también anotado, que lo tratas en el libro, ese vuelo 610 de Iberia, con 148 muertos en Bilbao, ¿no? En terrible. el año 1985, con esas imágenes terribles también, con un poco de niebla. Yo recuerdo las imágenes de la policía caminando por la arboleda de ese monte y los cadáveres colgados de las ramas de los árboles, y las imágenes emitiéndose con el libre albedrío ahí en televisión española. A mí es una de las cosas que más me sobrecogió. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que esas imágenes nunca debieron de ver la luz, porque realmente periodísticamente no creo que aporten nada. Y luego además pues creo que causaron un daño innecesario en los familiares de las víctimas, ¿no? El avión se estrelló a una gran velocidad y lógicamente pues las mutilaciones en los cadáveres fueron realmente tremendas, ¿no? Yo también he visto esas imágenes a posteriori, bueno, terrible. Y hay otro otro accidente, ¿no? Quizás uno de los más misteriosos, ¿no? El del año 2014, ¿no? Ese vuelo 370 de Malaysia Airlines, que literalmente desapareció y del que, salvo alguna pista que se puede entender que puede venir del avión, realmente no hay constancia ni seguridad de qué es lo que pasó, ¿no? con este avión. Bueno, podemos reconstruir un poco lo que ocurrió, pero realmente lo que tú dices no lo sabemos, ¿no? Se trata de un avión que supuestamente cayó en una zona del océano muy, muy vasta, y realmente es muy complicado encontrar los restos, y más teniendo en cuenta que a las velocidades tan altas que alcanzan los aviones al caer, pues acaban desintegrándose. Acuérdate lo complicado que fue hace unos años encontrar los restos del vuelo 447 de Air France, ese que despegó de Sao Paulo, creo que fue, con destino a París, y que terminó estrellándose en el océano. Se encontró pues prácticamente pues de milagro, y porque había más o menos una idea de por qué zona podía estar, y se acotó mucho la zona del océano. Pero es que en el caso del vuelo de Malasia ocurrieron cosas muy extrañas, ¿no? Primero, que por alguna razón que se desconoce cuál es, los pilotos desconectaron el transpondedor. Sin el transpondedor, tráfico aéreo no puede saber dónde está el avión. No se sabe todavía si fue, y eso es una de las teorías que hay, por intención del comandante de suicidarse y en el camino pues matar a todos los que estaban a bordo, como ya pasó con el vuelo famoso de Germanwings, o bien se debe a un intento, algún atentado terrorista. La verdad es que de ese vuelo de Malasia pues sabemos entre poco y nada, ¿no? Lo acabas de decir, Pedro Carballo, quizás se pudiera haber intentado suicidar, ¿no? Y se suicidó, no lo sabemos. Es una de las teorías que hay, ¿no? También con el vuelo de Egypt Air, ¿no? Que iba a Estados Unidos, creo que era, o sí, América C, que se estrelló en el océano, y que no se sabe, bueno, se recuperaron algunas piezas, la voz del piloto egipcio, bueno, haciendo salvas a Alá, a Dios, y se interpretó como que se quiso haber suicidado. Es un poco egoísta, ¿no? Que los comandantes, bastante. Claro, tírate desde la torre de control si quieres, ¿no? Pero no te tires desde el avión, sí. Claro. Ha ocurrido en un par de ocasiones, sí, por eso es muy importante que desde las aerolíneas se haga un seguimiento exhaustivo de la salud mental de sus pilotos, ¿no? Para evitar esas cosas. El otro día alguien me decía en Twitter, cuando yo dije que lo de Germanwings, que realmente no había sido un accidente, sino un acto deliberado, me decía que bueno, que realmente parte de accidente sí que tiene, en el sentido que falló el factor humano. Pues realmente tiene razón. Por eso es tan importante que se haga un seguimiento de la salud mental de los pilotos para tratar de evitar este tipo de cosas, ¿no? Pedro Carballo, tú eres piloto también, piloto privado de aviones. La mecánica en la actualidad es terriblemente sofisticada, ¿no? Es casi, me atrevería a decir, una máquina que vuela sola, y que los que
los que tomamos, ¿no?, con frecuencia aviones, sabemos que lo más peligroso es el despegue y el aterrizaje, ¿no? Pero que una vez que estás arriba, que va el avión, corrígeme, el avión casi solo, ¿no? Bueno, más que peligroso, yo lo llamaría las maniobras más críticas, ¿no? Peligrosas realmente no son. Sí, bueno, el avión tiene unos sistemas de pilotaje automático que por operatividad son los que se suelen emplear cuando se está arriba. Pero bueno, hay que tener presente que los pilotos siempre están ahí pendientes por si ocurre alguna cosa extraña, porque realmente la inteligencia artificial está muy desarrollada, pero da hasta donde da. Un ordenador no es capaz de enfrentarse a situaciones inesperadas y mucho menos a ser creativo. Por eso es tan importante la presencia de los pilotos, que en un momento determinado que ocurra alguna situación extraña, pues puedan tomar los mandos del avión y hacer frente a la emergencia, ¿no? Antes lo comentabas, recuérdame tu Twitter, porque te sigue mucho. Pato Aviador. Es que lo tenía aquí y no estaba seguro de que, porque me lo había dicho mi hermano, Julián, Pato Aviador, que tienes aquí la imagen de un patito con la gorra de piloto. Y además en tu Twitter, en esta red social, sueles, pues divulgador aeronáutico, jurista y aviador, autor de Algo espantoso está a punto de ocurrir, y que, generas hilos, ¿no?, de comunicación muy importantes a la hora de explicar los porqués y los antecedentes de todas estas historias de catástrofes aéreas, ¿no? Sí, es que esa fue la idea, ¿no? Cuando creé la cuenta de Twitter Pato Aviador, mi idea era, pues más que nada, divulgar conceptos de aeronáutica, conceptos de aviación. Y bueno, ahora he hecho un pequeño parón por las Navidades, pero lo retomaremos otra vez a principios de enero. Cada miércoles publico un hilo recreando un accidente aéreo más o menos conocido, y en ellos pues trato siempre de explicar lo que yo considero que son las tres claves, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué se hizo a partir de ese momento para que ese tipo de accidentes, en la medida de lo posible, no pudiera volver a ocurrir? Los accidentes pues dan ese toque preventivo gracias a la exhaustiva investigación que se llevan a cabo siempre que ocurre uno de ellos, y se toman muchas medidas, se dan muchas recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir. Es una historia fascinante, ¿no?, todo aquello relacionado con el mundo de la aviación. Aquí nosotros hemos dedicado en Ser Historia en varias ocasiones bloques precisamente a la aviación, a la historia de la aviación, a los primeros vuelos. Hemos hablado también de algunos accidentes importantes en la historia de la aviación, y queríamos, ¿no?, retomar en esta ocasión el tema de la mano de Pedro Carballo, autor de este libro Algo espantoso está a punto de ocurrir, publicado por LG Libros. Acaba de salir ya la segunda edición, porque la primera se ha agotado. Recomendamos desde aquí también su Twitter, @patoaviador, en donde nos ofrece información brillante, ¿no?, sobre este tema que también conoce y que también divulga. Como siempre, Pedro Carballo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Hasta aquí este nuevo programa especial de verano en Ser Historia. Seguimos intentando hacer un poquito más de historia, y lo hemos hecho en esta ocasión, como siempre, con la producción de Fermín Agustí, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Nos seguimos escuchando aquí en los podcasts. Recordad, lo podéis volver a escuchar a través de la plataforma Ser Podcast, y si no, a través de otros agregadores de audio. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.